Ya, vamos a Dicen, y los libros adelante. que recomendó de posicionamiento, ¿se los puede encontrar en internet? ¿O usted los tiene en PDF, tal vez? Yo los tengo tengo bastante libro en PDF. Les voy a pasar, tengo libros bien Porque Liz, pásanos interesantes. todos los que tengas. Y Tengo aprovecho el uno que tiempo es en cuarentena. espectacular, les va a encantar y es súper, súper didáctico. Se llama Introducción a las Relaciones Públicas. Ah, Hermoso es qué este. Ah, delicia. sí. Similar Entonces, al del ABC, creo que lo avanzamos en relaciones públicas. entonces, tengo hartísimo libro yo, chicas. Hartísimo libro tengo. Tengo muchos Liz. en Perdón. PDF y Sí, tengo dicen. otros otros impresos, porque yo en mi época, pues, estudiaba en libros impresos, ¿no? Entonces también tengo harta fotocopia, tengo hartísima Es mejor fotocopia. incluso porque yo siento que estoy mucho más fiera con la computadora, por lo que todo, absolutamente todo hay que hacer aquí. Y, y mejor en físico, pero está difícil Sí, obtener un libro físico ahorita. Ujú. sí, sí, es así, ¿no? ¿Y quién da? Exacto. Continuamos entonces hablando del marco teórico. Ya habíamos explicado que la elección de la perspectiva es importante porque va a orientar, va a direccionar el trabajo en relación a ese marco de referencia conceptual con el que queremos fundamentar nuestra investigación, ¿no? Entonces, el marco teórico como tal tiene dos formas de hacerse según este autor. Uno es el método vertebrado o el de vertebración, ramificación del índice, como llama. Entonces, en este método el autor nos dice que para hacer nuestro marco teórico deberíamos hacernos un índice, un listado de títulos y subtítulos, obviamente con sus correspondientes referencias a consultar, ¿no? Pero que el punto de partida debería ser eso, esa vertebración. Estos son los títulos principales, estos son los subtítulos y estos son los, eh, digamos así, detalles o subtítulos secundarios. Pero vamos así haciendo una vertebración, desde lo más importante, de manera macro, hasta lo más específico o el detalle. Entonces el método vertebrado nos va a decir, haga un índice, considerando títulos grandes, subtítulos y sus incisos adicionales. A eso se llama la vertebración. Ya es como hacer un índice, en el que nosotros destacamos esos aspectos que les digo por niveles. El mapeo de temas de autores, que es otro método, ¿no? Entonces yo les voy a pasar después unas plantillas en el que el autor dice, por autor temático referido a esa área específica, haga un mapeo de los temas que trabaja el autor. Entonces, en el tema de imagen, por decir, vamos a decir, Justo Villafañe trabaja estos temas. Joan Costas trabaja estos temas respecto de la imagen, ¿no? Paul Capriotti maneja estos temas. Y así vamos haciendo un mapeo por autor, pero respecto de una temática. ¿Está bien? Eso es previo a la realización de nuestro marco teórico. Después, en función a ese mapeo que hemos hecho, lo único que tenemos que hacer es ir rellenando esos puntos que hemos puesto, o en el método de la vertebración. ¿Se entiende esa parte? Sí. Muy bien. La construcción del marco teórico, como habíamos dicho, sí o sí nos lleva a la revisión de la literatura. Y habíamos dicho también que esta revisión de la literatura debe ser selectiva. No podemos abarcar todo. ¿Cómo hacemos una revisión selectiva de la literatura?
¿Qué me pongo a mirar? ¿Cómo van descartando ustedes? ¿Cómo van descartando? Esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. ¿Cómo Y va hacemos de eso? acuerdo a los objetivos o al punto central de la investigación. Ya, principalmente a los objetivos, ¿no? Los objetivos incluyen las variables a medir, es decir, los conceptos que yo quiero encontrar primero en la teoría y después en la realidad, ¿no? Pero hago un descarte inicial. Si tendría libros impresos y a mano, me pondría a ver los índices. Entonces, de acuerdo al índice, teniendo en mente los objetivos y el tema a desarrollar, voy descartando, ¿no? Entonces, siempre tengo que tener en mi mente esa línea de orientación que me dan los objetivos. No todo me sirve. Si estoy haciendo medición del clima organizacional, entonces los libros que me servirán son aquellos que hablen de motivación, de incentivos, de participación, de estructura, de liderazgo y demás, es decir, de las variables que mide el clima. Los libros que no midan esto no me interesan. Y así voy seleccionando, ¿no? Puedo ir seleccionando por temáticas, puedo ir seleccionando por autores y demás. En mi revisión de fuentes, tengo fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? ¿Un libro es una fuente primaria? El internet no sería más primaria, Alicia, al menos en esta situación, creo. O bueno, no sé. Si uno tiene el libro, yo creo que sí, pero creo que ahora es más como que directo al internet, por lo que no hay ni siquiera la oportunidad de ir a la biblioteca a ver si hay algo. Las fuentes primarias son aquellas fuentes o aquella información que ha sido recogida de primera mano por el mismo investigador o autor. Entonces, un libro puede ser una fuente primaria, no importa si el libro está en formato impreso o está en formato digital. Las fuentes secundarias pueden ser ya una monografía, de pronto el marco teórico de una tesis, en la que ya otra persona ha tomado esta referencia teórica de los libros y les ha puesto en otro documento. Esas son las fuentes secundarias. Y las fuentes terciarias están referidas a los catálogos, a las referencias que se tienen en línea, etc. ¿No? Ya no me ofrecen información como tal, sino me ofrecen referentes de dónde se encuentra esa información. Entonces podemos nosotros, como investigadores para construir el marco teórico, echar mano de todas las fuentes que haya. Y en este tiempo, como decían, una de las principales fuentes se encuentra en Internet, ¿no? Pero cuando estamos hablando de Internet, no todas las páginas nos sirven, porque evidentemente en Internet hay mucha información que es considerada también chatarra, ¿cierto? Entonces, fijémonos que haya el sello de un autor, ¿no? Que alguien lo haya escrito, mejor si es del área, si es bibliografía especializada, mucho mejor, que tenga un editorial, es decir, que sea un libro. Este que estamos viendo nosotros es un libro. Eso me da garantías de que este libro ha sido trabajado por un autor investigador que le ha tomado mucho tiempo validar estos conocimientos y demás. Entonces nos da confianza de que la información que estamos observando es válida y confiable. Pero si agarro un texto de Wikipedia, sabemos que Wikipedia es la enciclopedia libre, ¿cierto? Cualquiera puede editar y cualquiera puede publicar. Por eso que fíjense ustedes en abran un documento cualquiera en Wikipedia y al lado de cada subtítulo va a decir editar. Editar. Yo doy clic y puedo entrar y distorsionar, meter, guardar, borrar, etc. ¿No? Eso no es bueno, no me da ninguna garantía como investigador. ¿Está bien?
Pero entonces echemos mano de todos aquellos recursos, no importa si son impresos o si están en formato digital, igualmente son válidos. En las fases para hacer nuestro marco teórico tenemos la revisión de la literatura, que sea una revisión selectiva. Tenemos una fase de detección, qué es lo que nos sirve realmente. Estamos revisando estos, por decir así, 20 libros. De ahí efectivamente me sirven 5. He detectado que me sirven 5 por la afinidad con el tema, afinidad con el autor, afinidad a los intereses de la investigación, etc. Voy a la consulta de los libros, ¿no? Entonces hago una revisión más detallada del contenido de los libros. Extraigo eso que deseo, saco los conceptos, ¿no? Ahora, cuando uno hace un marco teórico, eso es lo que generalmente se manifiesta a las tesistas y demás, y a los tesistas también, que el marco teórico no es un copy-page, no es cortar y pegar, ¿no? Deben haber un hilo conductor, es decir, se debe construir el marco teórico de tal manera que quien lo lea encuentre que es un todo organizado, no cortado. Entonces, yo como investigador o como autor de un documento, de un informe de investigación o cualquier otro tipo de documento, debo ir incluyendo, debo ir hilando, incluyendo conclusiones parciales y demás. O sea, estoy hablando del concepto de imagen y después hablo de manera sin ningún hilo conductor, paso a hablar de cultura. Y cambio otro tema, y cambio otro tema. Entonces se ve absolutamente disperso y cortado, como un glosario de términos. Entonces no hay ese hilo conductor. Sin embargo, si yo voy parafraseando, si voy incluyendo conclusiones parciales, el carácter del marco teórico es otro, ¿no? El formato es otro. Siempre se dice que en el marco teórico debe hablar el autor del libro, pero también debe hablar el autor del documento, es decir, nosotros, a través de esas conclusiones parciales. Entonces hacemos la extracción y recopilación volviendo a las fases y las integramos en nuestro documento. Pero reitero, esa integración no debe ser a modo de copy-paste, sino debe ser, como dice su palabra, a modo de texto completo. O sea, debe estar integrado, no debe verse cortado, ¿no? Decimos que se apoya en la búsqueda por internet y su finalidad es obtener referencias o fuentes, sobre todo primarias, es decir, que vengan de libros, de investigaciones y demás. Ahora, siempre que hacemos el marco teórico conceptual, debemos referir de manera obligatoria el autor de esas fuentes consultadas. Y para utilizar esas referencias, con el formato APA, ¿no? hacemos el formato que utiliza la universidad, es el formato APA. Hay varios formatos, en otras universidades se utiliza el formato ISO. Hay el formato Vancouver, etc. Hay varios formatos, pero en la universidad se utiliza el formato APA. ¿Alguna pregunta de cómo hacer el marco conceptual? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Creo que el hacer es cuando salen Luciana. Que al hacer creo que es cuando salen las dudas. O sea, ahorita se Sí, entiende, exacto. Creo que Ajá. cuando vamos ahí. Sí, entonces yo creo que vamos a utilizar por su facilidad el método de vertebración, que es el hacer el índice con sus títulos grandes, subtítulos y demás incisos, y después simplemente se hace un relleno de cada una de esas cosas. Obviamente cuando uno habla de construcción, quiere decir que
En el desarrollo uno puede ir modificando, ¿no? Entonces, como ustedes dicen, de pronto no encuentro este concepto, pero sí encuentro este otro, o puedo ir introduciendo cosas. Entonces, eso es en la práctica. Les voy a poner unas tareitas en la plataforma respecto del avance de su trabajo y respecto de esta elaboración del marco teórico, del marco empírico y demás. No del desarrollo en su totalidad, sino más bien de esta presentación de índices para ver qué temáticas se van a desarrollar. Si están bien o si hay que cambiarlas, modificarlas, etc. ¿Les parece? Ya, esa tarea que va a subir, dicen, o sea, para que respondamos algún, o sea, no es precisamente de nuestro trabajo, ¿no? No, es de su trabajo. Ya va a ser de su trabajo. Por Ah, eso ya. les voy a pedir el avance de la primera parte del trabajo Ya. y les voy a pedir un adelanto de lo que es el marco teórico. Un adelanto en la presentación de los índices provisionales de los temas y subtemas que entrarían en el marco teórico. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Esta plantilla la va a subir, Lisen? Disculpe. Lo he subido el texto. ¿Lo vieron? Ah, ¿eso está en el texto? Está en el texto. Lo que podría ya. hacer es capturar solamente estas son plantillas resúmenes antes de iniciar toda la explicación, ¿no? Entonces, fíjense, este es el texto mismo, pero el texto mismo está subido en plataforma. Ya. Ahora, lo que Ya. podríamos hacer también es capturar la Ya, pantalla ya y, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicas? Sí. Por el momento no, Lisa. Ya, entonces vamos a quedar aquí con nuestro avance. La próxima clase vamos a concluir con la cuestión de la población y muestra y de ahí nos vamos a poner a diseñar ya nuestros instrumentos para el recojo de datos. Con eso estaríamos listos ya para aplicar. Ahora, si les es posible adelantar con un cuestionario, con un formulario de preguntas, etcétera, perfecto. Así vamos adelantando y lo vamos revisando. Porque ustedes saben que todos esos instrumentos primero deben ser validados, es decir, tenemos que revisarlos. No es que los hacemos y los aplicamos, ¿ya? Y Claro. toda esa revisión implica un poquito de tiempo. Entonces, se los voy encargando y lo podemos ir trabajando sin mucha prisa, pero sin pausa. ¿Está bien? Ya, Lisen, está bien. Muy bien, chicas, yo les agradezco entonces. Gracias, Lisen. Gracias, Lisa. Muy bien, hasta luego. Luego.